Buenas noches, estimados. Vamos a analizar la factibilidad de adquirir una nueva tecnología dentro de una empresa. Esta nueva tecnología va a permitir incrementar las ventas y vamos a analizar la factibilidad a partir de un modelo de flujo de caja, un modelo de flujo de caja probabilístico con distintas variables de entrada, y es un modelo de flujo de caja en el cual vamos a ejecutar simulación Monte Carlo. Es un modelo de flujo de caja dinámico que va a evaluar diferentes escenarios, diferentes valores para estas variables de entrada, y nos va a permitir conocer a partir de varios experimentos si es realmente factible adquirir esta nueva tecnología para la empresa. Entonces vamos a ver en primer lugar las ventas de un producto determinado de esta empresa, y aquí vemos la tasa de crecimiento de un mes en relación al mes anterior. En algunos casos es negativo, en otros casos es positivo, y lógicamente nuestra variable de entrada, que es el crecimiento mensual de ventas, queremos definirlo como una variable aleatoria y queremos ver cómo es su distribución, para lo cual hacemos una prueba de chi cuadrado. Entonces elaboramos unas clases de tasas de crecimiento, analizamos las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas y ejecutamos la prueba de chi cuadrado, la cual resulta 0.15, que es mucho más grande que el valor P crítico, que es 0.01. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis de que la distribución de la variable aleatoria en la tasa de crecimiento es normal. No, es una distribución normal, y es una distribución normal mensual. Por lo tanto, para un año sabemos muy bien cómo por el teorema del límite central podemos determinar las cantidades para un año, ¿no? Ahí está la media anual y la desviación estándar anual. Bien, de igual manera queremos analizar si las ventas, no solamente la tasa de crecimiento, sino si las ventas tienen un comportamiento de una distribución normal. Entonces definimos unas clases igualmente, valores observados, frecuencias observadas, frecuencias esperadas, y hacemos la prueba de chi cuadrado, la cual resulta 0.83. igualmente es bastante mayor que el valor de P crítico, que es 0.01. entonces también podemos asumir que la distribución de las ventas es normal, con una media de $435.000 anuales y una desviación estándar de 62.358. Bien, entonces bueno, en realidad esas son las ventas mensuales, y las ventas anuales las determinamos a partir del teorema del límite central. Y vamos a asumir que esta nueva tecnología incrementa las ventas en un 10%. Entonces ahí está multiplicado por 1.1. Y la desviación estándar vamos a asumir que se mantiene constante. Eso significa que la distribución tiene la misma forma, solamente se recorre más hacia la derecha el valor medio, dada la inclusión o la implementación de esta nueva tecnología. Entonces, si queremos medir el impacto de esta nueva tecnología, definimos la diferencia entre dos variables aleatorias, que serían las ventas con la nueva tecnología y las ventas sin la nueva tecnología. Entonces restamos esto menos esto y obtenemos un valor de $75.081. Y la varianza de la suma de dos variables aleatorias es la suma de sus varianzas, ¿no? Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de eso. Entonces aquí tenemos los dos parámetros, la media y la desviación estándar de la suma de dos variables aleatorias. Al hacer la diferencia de dos variables aleatorias es lo mismo que hacer la suma, ¿no? Entonces y lógicamente que la suma de dos variables aleatorias tiene también una distribución normal. Bien, entonces en este modelo de flujo de caja ya sabemos que
La tasa de crecimiento sigue una distribución normal con una media y una desviación estándar. Los costos de la inversión en la tecnología también siguen una distribución de PERT que tiene como parámetros el mínimo, la moda más frecuente y el máximo, ¿no? Este puede ser, por ejemplo, precio sin factura y precio con factura. Los ingresos igualmente aquí siguen una distribución normal, ¿no? En función a las ventas, y lógicamente aquí tenemos la suma de las dos variables aleatorias, con tecnología y sin tecnología, que en realidad es una diferencia, y esos valores están colocados acá porque ese es el ingreso que vamos a tener por la implementación de esta tecnología o por esta inversión inicial. Un costo fijo anual de renovación de esta tecnología, y aquí la tasa de crecimiento y un porcentaje anual de costo variable. Bien, y vamos a hacer este flujo de caja para un periodo de 10 años, una ventana de 10 años. Vamos a calcular el BAN, y para que el proyecto sea rentable, la adquisición de esta tecnología sea rentable, el BAN tiene que ser positivo y la tasa interna de retorno tiene que ser mayor a la tasa de descuento, que para este proyecto se asume como el 12%. Bien, entonces yo tengo aquí un BAN positivo y una tasa interna de retorno, y yo podría decir que el proyecto es factible solamente por ver estos resultados, pero en realidad estos parámetros de entrada son todos variables, todos se basan en probabilidades. Por lo tanto, yo tengo que simular muchas combinaciones de estos valores para poder sacar conclusiones, y para eso tengo que ejecutar una simulación. Entonces, bueno, antes de correr la simulación voy a mostrarles que cada parámetro de entrada tiene distintas distribuciones asignadas. Vamos a observar los gráficos de cada una de estas distribuciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el costo de la inversión tiene una distribución de PERT. Los ingresos del primer año igualmente tienen una distribución normal. Vamos a esperar que aparezca la ventana. Entonces ahí está la distribución normal de los ingresos del año. La tasa de crecimiento igualmente está distribuida normalmente. Muy bien, y sus parámetros están a la derecha, ¿no? Tanto el promedio como la desviación. Entonces vamos a situarnos en el valor del valor actual neto, que es una de las principales variables de salida, y vamos a ejecutar una simulación de 1000 iteraciones. Y entonces podemos ver cómo se va formando el histograma, haciendo variar cada parámetro de entrada, y se va formando el histograma del valor actual neto. Aquí podemos ver cómo van avanzando las iteraciones hasta llegar a 1000. Vemos cómo cambian los valores en la hoja de Excel, y lógicamente podemos quitar estas funcionalidades para hacer que la simulación sea más rápida. Una vez que terminan las 1000 iteraciones, analizamos la distribución del valor actual neto y podemos ver si definimos un valor de 0, un valor de análisis igual a 0. Lógicamente estamos buscando que el valor actual neto sea superior a 0, sea positivo, y vemos que ese resultado sucede con una probabilidad del 80%, y el fracaso tiene una probabilidad del 20%. Entonces podemos estar un 80% seguros de adquirir esta nueva tecnología
y de que vamos a tener éxito en el proyecto, un van positivo, ¿no? Vamos a volver a simular para que se actualicen los datos. Bien, entonces si damos clic en si apretamos la tecla Tab, podemos analizar también otros parámetros de salida, como es la tasa interna de retorno. Ahí está la tasa interna de retorno. Entonces habíamos definido que la tasa interna, la tasa de descuento para este proyecto era del 12%. En ese sentido, vamos a visualizar los resultados. Vamos a visualizar la tasa interna de retorno y vemos que para que la tasa interna de retorno sea superior al 12%, tenemos una certeza de que eso va a suceder de un 96% de probabilidad y un 3.8% de probabilidad de fracaso. Entonces hay bastante seguridad en que la tasa interna de retorno para esta implementación va a ser exitosa. Igualmente podemos ver otros tipos de gráficos. Por ejemplo, un gráfico tornado con coeficientes de correlación, que ya los hemos estudiado bien en clase. Coeficientes de correlación, aquí vemos que los ingresos del primer año tienen una correlación del 0,7, una correlación bastante interesante. Y si analizamos el gráfico de correlación, podemos ver cómo realmente los ingresos del primer año tienen una alta correlación con la tasa interna de retorno. Y si analizamos, por ejemplo, el porcentaje anual de costo variable, vemos que en realidad esta variable, este porcentaje anual de costo variable, no tiene una relación muy explícita con la tasa interna de retorno, ¿no? No existe un comportamiento lineal y la correlación es incluso negativa, ¿no? Y es baja, bastante baja. Si analizamos nuevamente el valor actual neto, y analizamos el gráfico tornado de coeficientes de correlación, analizamos igualmente que la tasa de crecimiento anual de los ingresos está altamente correlacionada con el valor actual neto, y ahí vemos un poco el comportamiento, ¿no? Si bien aquí al comienzo pareciera que no tiene una correlación importante, sin embargo la tasa de crecimiento va subiendo, va cambiando de comportamiento y genera una correlación alta. Inversamente, el porcentaje anual del costo variable no tiene una correlación marcada, ¿no? Prácticamente es cero la correlación con esta variable. Igualmente podemos analizar gráficos acumulativos
y simplemente aquí está la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces aquí estamos cerca de valores de 0 de probabilidad, y para un valor actual neto de 0 tenemos prácticamente una probabilidad del 70%. Si lo vemos, analizamos aquí en el gráfico, la probabilidad es del 70% para un valor actual neto de 0, ¿no? Y para valores inferiores a 0 podría decirse que estamos cerca del 20%, ¿no? Entonces eso nos muestra el gráfico acumulado. También podemos revisar un cuadro resumen donde en este caso se han definido como variables de salida los distintos periodos del flujo de caja, los 10 periodos del flujo de caja, y podemos analizar también algunos gráficos con estos flujos de caja. Definimos algunas opciones de gráfico. Por ejemplo, que en la línea central sea la media, la banda interna sea el intervalo de confianza del 10 al 90%, y la banda externa sea el rango completo de mínimos y máximos. Entonces ahí tenemos un comportamiento de cómo sería el flujo de caja a lo largo de los 10 periodos, ¿no? Con un valor medio, y lógicamente toda la variabilidad que podría darse en estos flujos de caja, ¿no? Medidos en millones de dólares. Bien, entonces lo importante en esta herramienta es que podemos definir a través de este modelo de simulación, podemos definir cuál es la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso de adoptar esta nueva tecnología, ¿no? Que sería un 70% de éxito de tener un valor actual neto mayor a 0 y un 22% menor a 0, ¿no? Todo esto lo podemos analizar con el programa AdRisk, la versión de prueba que ustedes pueden descargar desde internet. Y les muestro una vez más el proceso iterativo de simulación. En este caso se analizan 1000 iteraciones de una misma política, pero en este caso la política misma es variable. La política está definida por variables de entrada que tienen probabilidades implícitas, y eso hace que tengamos una distribución de probabilidades del valor actual neto, ¿no? Bien, según la última iteración tenemos un valor actual neto positivo y tasa interna de retorno superior a la tasa de descuento, pero lo importante es esta probabilidad. Eso quería que puedan observar, y descárguenselo al programa y practiquen. Muchas gracias.